autorregulación de estrategias de aprendizaje y motivación en los estudiantes de inglés, a cargo de la docente Paola Flores de la IES INOC. Ella es licenciada en Lenguas Modernas, es egresada de la Universidad de Caldas, es magíster en Educación de la Universidad Católica de Manizales y actualmente, como les conté ahora, es docente de la IES INOC. Ella cuenta aquí pues que se caracteriza por tener un especial interés sobre el proceso investigativo basados en los ámbitos de investigación, de educación y que indaguen sobre el aprendizaje y la motivación en el sujeto educable. Paola, bienvenida. Buenos días. Bueno, un gusto acompañarlos en este espacio formativo y espero que la investigación sea tan significativa que también pueda permear otros procesos de aprendizaje. Bueno, mi investigación tiene como título Autorregulación, estrategias de aprendizaje y motivación en estudiantes de inglés. ¿Por qué este interés tan especial en conocer sobre la motivación, las estrategias de aprendizaje y la autorregulación en los estudiantes? Cuando iniciamos un proceso de enseñanza, siempre nuestros estudiantes llegan con un antes, y ese antes a veces está permeado por experiencias significativas como tan no agradables para ellos. Entonces todo esto va a tener una significancia y una gran relevancia en la nueva experiencia de aprendizaje. Tenemos que hay una variación muy grande que podemos percibir entre la motivación que tiene un estudiante frente a la otra y digamos que las posibles estrategias que el estudiante usa o su nivel de motivación o la misma autorregulación tienen una incidencia en la forma en que él se va a enfrentar a su aprendizaje en la asignatura que yo oriento. En este caso, la asignatura de inglés. La principal intención es ¿cuál? Conocer estas tres variables: motivación, estrategias de aprendizaje y autorregulación en mis estudiantes, y todas estas, digamos, inferencias que se logran hacer o posibles hallazgos, pues implican procesos que van a hacer posible unas planeaciones como con una mayor asertividad en la enseñanza, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bueno, como objetivo principal está establecer las relaciones y o diferencias entre la autorregulación, las estrategias de aprendizaje y la orientación motivacional en estudiantes de inglés de diferentes programas académicos. En este caso, la participación fue de un programa de técnica y de 5 programas de tecnología, de estudiantes de semestres de tercero y quinto semestre de inglés. Bueno, objetivos específicos que se tienen planteados para esta investigación están enfocados en definir, determinar y confrontar agradezco me proyecten por favor, en confrontar los niveles de autorregulación, las estrategias de aprendizaje y la orientación motivacional en estudiantes de inglés de diferentes programas académicos. Siguiente, por favor. En este mismo orden de ideas se da el planteamiento de la hipótesis, que está guiada en establecer si existen o no diferencias entre los factores asociados a la autorregulación, la motivación y las estrategias de aprendizaje cuando un estudiante está en su proceso de aprender inglés, ¿cierto? En este caso, en la institución, entre el proceso de técnica y tecnología, los estudiantes ven 4 niveles de inglés, en la técnica 2 niveles y en la tecnología 2 niveles adicionales. Siguiente, por favor. Bueno, entre los antecedentes que se tuvieron en cuenta, en este caso tenemos los referentes de Grajales y Grajales de 2016, Granados y Gallego, y Piemontesi y Hereida de 2011, y la más reciente, enfocada directamente al aprendizaje de inglés, Noreña, en cuanto a las estrategias de autorregulación en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Todo el marco teórico en sí nos va a llevar a hacer comparaciones entre las diferentes variables que tienen incidencia en el aprendizaje de inglés. Unas de ellas tuvieron el mismo instrumento y enfoque que yo, digamos, desarrollé en mi investigación, pero entonces en su mayoría están en el enfoque de, por ejemplo, la ansiedad que puede presentar para un estudiante de la realización de un examen, la incidencia de los niveles de motivación que el estudiante presenta. Siguiente, por favor.
Bueno, las variables que se tuvieron en cuenta fueron las variables de aprendizaje, orientación motivacional y autorregulación metacognitiva. En la variable de aprendizaje tenemos referentes que se han enfocado, digamos, en la esencia de la investigación en este ámbito, como Sean Pintrich, que es directamente el que encabeza el instrumento que yo manejo para mi investigación, y tenemos, por ejemplo, a Bandura, donde nos habla, digamos, de la incidencia del contexto para los niveles de motivación de mi estudiante. Respecto, para el aprendizaje de mi estudiante, de la parte contextual y motivacional. Respecto a la orientación motivacional, pues en este momento en esta socialización hago mención de dos autores, Pink de 2019 y D.C. Ryan del año 2000. Con Pink encontramos ese énfasis en dos momentos de la motivación del estudiante, una hacia las metas intrínsecas, que en este caso se refiere a todos los agentes externos que implican que el estudiante esté motivado. Normalmente cuando mi estudiante tiene una motivación basada solo en metas intrínsecas, está más orientado hacia la obtención del logro, ¿cierto? En obtener una buena nota, en obtener una certificación, y cuando vemos la motivación extrínseca, habla más del gusto y el aprender, el querer aprender a aprender de mi estudiante, entonces va a ejercer una mayor implicancia en el proceso de aprendizaje. Como última variable está la variable de autorregulación metacognitiva. Tenemos un sinnúmero de autores, voy a citar tres que son, digamos, muy representativos respecto a investigaciones que se han realizado. Está Zimmerman, tenemos a Flaubel y tenemos a Bandura, y principalmente esta variable de autorregulación metacognitiva nos indica que cómo regula nuestro estudiante su aprendizaje, cómo tiene un control y una gerencia sobre todos los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bueno, la metodología que se llevó a cabo es una investigación que tuvo un diseño transversal descriptivo. El instrumento que se usó para la investigación fue el CMA. En este caso, el CMA es un instrumento adaptado al español por Ramírez, que es un autor mexicano. Digamos, el cuestionario inicial es el MSLQ y el autor es Paul Pintrich. Bueno, en este caso, la muestra contó con la participación de un total de 52 estudiantes, y el aplicativo que se usó para el análisis de recolección de datos digamos, para llegar a la interpretación de toda la investigación fue el IBM SPSS. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ¿qué mide el cuestionario que yo le apliqué a los estudiantes? En el cuestionario el estudiante tiene una escala de Likert de 1 a 7, donde 1 es un indicador de que el estudiante se está totalmente identificando con el enunciado que le plantea el cuestionario, ¿cierto? Y 1 cuando no se identifica con el enunciado, y 7 cuando está totalmente identificado con el enunciado que se le postula. ¿Qué me va a medir este cuestionario? Tenemos dos ámbitos, la motivación y las estrategias de aprendizaje. Entre la motivación tenemos 5 factores. ¿Cuáles son? BT va a ser el valor de la tarea que tiene mi estudiante en el aprendizaje de inglés. Tenemos CC, que son las creencias de control que tiene. ¿Qué son las creencias de control? Que él crea que es bueno o que tiene cierto desempeño en ese aprendizaje. Tenemos AEPA, que es la autoeficacia para el aprendizaje. Está muy relacionado a las creencias de control. Tenemos AE, que va a ser la ansiedad ante los exámenes. Bueno, respecto a las estrategias de aprendizaje, tenemos un total de 9 factores, unos de orden cognitivo y otros metacognitivo. Tenemos la estrategia de repetición, la estrategia de pensamiento crítico, elaboración y organización, y de orden metacognitivo, que sería la búsqueda de ayuda,
la búsqueda de ayuda, la autorregulación metacognitiva, que en este caso es de gran relevancia en esta investigación. Por favor, siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar a hacer el análisis del cuestionario que se le aplicó a los estudiantes. En este caso, como les mencioné al inicio, hubo participación de un total de 52 estudiantes. El programa que más tuvo participación en la investigación fue el programa de técnica en producción forestal, estudiantes que en ese momento se encontraban en un inglés 2. Y digamos en la muestra el programa que menor participación tuvo en este caso fue el programa de tecnología en gestión de empresas agropecuarias, con una participación del 7,7% de los estudiantes. Siguiente, por favor. Bueno, dando respuesta al primer objetivo, ahí ustedes como pueden observar en las barras de datos, pues tenemos las dos variables, tanto la orientación motivacional como las estrategias de aprendizaje. ¿Cómo interpretamos esto? Yo desarrollé unos rangos para determinar el nivel de uso tanto de la parte motivacional, de implicancia de la parte motivacional, como el uso de las estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes. Está estimado en 3 rangos: el rango alto, el rango medio y el rango bajo, ¿cierto? En este momento vamos a hacer una mirada global para dar respuesta al primer objetivo. Cuando vemos la orientación motivacional, vemos que, digamos, el factor que mayor digamos, nivel tuvo en la investigación fue en este caso el del valor de la tarea que le dan los estudiantes en su proceso de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, digamos que la implicación del estudiante en las diferentes actividades que se proponen. Y digamos que el factor que menos desempeño obtuvo fue las creencias de control, con un valor de 1,9. Esto indica que en este caso pues el estudiante tiene baja creencia de control, ¿sí? Según el rango estimado. Respecto a las estrategias de aprendizaje, todas se encuentran en un uso medio, siendo la de menor uso, digamos en este caso la estrategia de elaboración, y digamos que la de mayor uso, autoeficacia para el aprendizaje, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, ¿qué podemos ver? Estas son tablas, yo voy a tratar de darles como la información más significativa. En este caso, ¿qué tenemos? Los números de acá arriba van a representar el programa académico, entonces uno va a representar la técnica en producción forestal, así consecutivamente, y por ejemplo el número 6, la tecnología en gestión de empresas agropecuarias. Esta información que tenemos aquí concentrada va a dar respuesta al segundo objetivo planteado, enfocado en determinar las estrategias de aprendizaje, la orientación motivacional y la autorregulación en estudiantes de inglés de diferentes programas académicos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Por ejemplo, respecto a la orientación motivacional extrínseca, vemos que el programa 3, que es la tecnología en gestión contable y tributaria, tiene un uso de la estrategia del 100%. Intrínseca, es decir que en este caso serían estudiantes guiados hacia la obtención del logro, ¿cierto? Necesitan ganar la asignatura, pero entonces lo que necesitamos es llegar a que mi estudiante quiera aprender, es decir, llevarlos a una motivación más extrínseca, ¿cierto? Ambas son importantes, sin embargo sería más significativo que tengan mayor guiación aquí a la orientación a metas extrínsecas. El programa que digamos menor hace uso de la estrategia de orientación a metas intrínsecas sería en este caso el de tecnología de gestión contable y tributaria, con un 22% de uso de la estrategia. Agradezco la proyección.
Cuando vemos la orientación a metas extrínsecas, bueno, vamos a esperar un momento la proyección. ¿Se congeló la proyección? Más adelante. Más adelante. Perfecto. Atrás, una anterior, por favor. Más atrásito. Perfecto, ahí. Bueno, cuando vemos la orientación a metas extrínsecas, el programa que mayor representación y uso hace de esta tipología de motivación es la tecnología en gestión contable y tributaria. Tenemos dos tecnologías, una contable y tributaria de quinto semestre y una contable y tributaria de sexto semestre, que en este caso está representado por el número 3. ¿Listo? Y digamos que el programa que menor uso hace de la orientación a metas extrínsecas sería en este caso la tecnología en gestión contable y tributaria, pero en este caso de semestre 6. ¿Sí? Bueno, cuando nos vamos a las creencias de control, creo que soy bueno o creo que tengo cierto desempeño frente a la asignatura, vemos que en este caso, por ejemplo, algo representativo es el uso bajo de las creencias de control en la tecnología en gestión de empresas, ¿cierto? Ese es un semestre 5. Y en este caso, digamos que el programa que mayor hace uso de la estrategia es la tecnología en gestión de empresas, pero la tecnología en gestión contable y tributaria, en este caso de semestre 6. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la autoeficacia, muy significativo ver el nivel de autoeficacia para el aprendizaje del programa de tecnología en gestión contable y tributaria, alto, ¿sí? En este caso, esto nos da una buena, digamos, autoeficacia para el aprendizaje, es decir, como el sentido que tiene para aprender nuestro estudiante, ¿cierto? Y el programa con menor uso de la estrategia de la autoeficacia para el aprendizaje, tenemos el de gestión contable y tributaria de quinto semestre. Bueno, algo significativo, vamos a ver aquí la ansiedad para los exámenes. Vemos que en el punto 5, aquí como lo tenemos, 80%, es decir que en este caso la tecnología en sistemas informáticos está representando una alta ansiedad cuando se tiene que enfrentar a un proceso evaluativo o actividades con la asignatura de inglés. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las estrategias de aprendizaje. Lo ideal cuando un estudiante está en educación superior es que, pues, al inicio normalmente el estudiante va a empezar a hacer uso de estrategias de aprendizaje de uso menor, como lo es la repetición. Esto se usa en todos los procesos de aprendizaje y a lo largo de todos los niveles que tenga el estudiante, pero es más normal que se evidencie en procesos iniciales. Ya luego, al momento en que el estudiante está avanzando en sus procesos de aprendizaje, lo más adecuado es que migre o haga uso de estrategias de orden mayor, como la elaboración, la organización, o como meta final y a lo que uno como docente quiere que llegue el estudiante es a la estrategia de pensamiento crítico, donde pues tiene incluidas todas las estrategias anteriores, ¿cierto? Aquí con las estrategias de aprendizaje tenemos que la repetición es una estrategia de un alto uso en 2 semestres. En el de
tecnología en gestión contable y tributaria, y en el de tecnología en sistemas informáticos. En este caso son semestres de quinto semestre. Estas inferencias nos permitirían como advertir que se debe como implementar actividades donde el estudiante genere como una migración a estrategias diferentes, ¿cierto? Bueno, acá tenemos en la estrategia de elaboración un dato muy significativo de un uso del 60% del grupo respecto a esta estrategia en la tecnología en sistemas informáticos. Bueno, y con respecto a la estrategia de organización, tenemos que en el mismo sentido, la tecnología en sistemas informáticos también hace un alto uso de la estrategia. Ya otros programas los podemos ver por aquí en un uso promedio alto de la estrategia. En este caso, los más significativos son los que nos representan un alto uso y un bajo uso, porque pues serían los estudiantes con que principalmente tenemos que trabajar. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente tenemos dos estrategias. Esta es la estrategia de orden mayor cuando estamos enfrentándonos a un proceso de aprendizaje, la de pensamiento crítico. Tenemos que, igual, sistemas informáticos sigue con la misma tendencia, un alto uso de la estrategia, lo cual hace visible buenos procesos. Pero, por ejemplo, es de trabajar un semestre como el de tecnología en gestión contable y tributaria, en este caso que están en procesos finales, ya en semestres avanzados, y tienen pues un uso como muy dividido de la estrategia, ¿cierto? Entonces sería como trabajar en estos estudiantes que presentan un alto porcentaje de bajo uso de la estrategia. Y por último proceso tenemos la autorregulación metacognitiva. ¿Qué está pasando acá? Preocupante ver, por ejemplo, estos dos grupos, son grupos de tecnologías y de procesos ya prácticamente finales, y estamos viendo que tienen bajo nivel de autorregulación metacognitiva en el aprendizaje, ¿cierto? En este caso, la tecnología en sistemas informáticos y la tecnología en gestión de agropecuarias con una representación del 40% y consecutivamente el 50%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a ser un poco breve y voy a hacer énfasis como en lo más representativo. ¿Qué tenemos a trabajar acá? Por ejemplo, tenemos dos programas ya trabajando el objetivo número 3, que es confrontar, ¿cierto? Las diferentes estrategias de aprendizaje, la motivación y la autorregulación metacognitiva en los estudiantes. ¿En qué nos encontramos? Pues aquí ya hay una información muy significativa, porque cuando se evalúa todas las estrategias y la orientación motivacional en conjunto, vamos a hallar que programas como la tecnología en gestión contable y tributaria y la tecnología en gestión de empresas, que representan un quinto semestre, pues tienen en su mayoría bajos niveles de orientación motivacional, y por defecto pues también las estrategias tienen afectación. Vemos, por ejemplo, acá en el programa de tecnología en gestión contable y tributaria, la autorregulación metacognitiva, 26,6%. Vemos, por ejemplo, el valor de la tarea, está representado por un 66,67%, entonces son datos como que llevan a reflexionar varios aspectos en cuanto a la enseñanza que vamos a generar en estos programas en específico, porque pues niveles altos, tendrían que tener niveles altos de autorregulación, entonces a lo que debemos llevar al estudiante y principalmente trabajar en estos aspectos de motivación. Siguiente, por favor. Bueno, se hizo la comprobación de la hipótesis de si existe o no diferencia entre los factores asociados a la autorregulación, las estrategias de aprendizaje y la motivación. En este caso, se hizo la prueba de Crustal-Willis, que se encontró. Hay una total significancia en pertenecer a un programa en específico, que en este caso sería el del quinto semestre, y tener bajos niveles de autoeficacia para el aprendizaje. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Cuando el estudiante tiene una baja autoeficacia para el aprendizaje, quiere decir que hay una implicación en procesos anteriores donde el estudiante se sintió
malo en su proceso de aprendizaje de inglés. Entonces eso le va a generar una incidencia en sus nuevos aprendizajes. Entonces ahí hay que trabajar en esa parte de autoeficacia, pues que fue lo que más significancia representó, en este caso de 0.004. Y empezar a movilizar todas estas estrategias y motivación en el estudiante. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, ¿qué tenemos? Cuando se hizo el análisis de en este caso la autoeficacia, que fue la que generó, digamos, como más incidencia en cuanto a la validación de los datos, nos encontramos que cuando el estudiante presenta un bajo nivel de autoeficacia hay una gran influencia del estudiante, del docente, perdón. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? Digamos que en un proceso que el estudiante tuvo, sintió que por ejemplo, cuando validamos ese quinto semestre, que fue el que nos arrojó la muestra exactamente estos datos, encontramos que el estudiante 1 presenta altos niveles de ansiedad ante los exámenes. Entonces, ¿qué puede significar eso? No tiene, digamos, las habilidades necesarias para el tipo de evaluaciones que se le están realizando. Entonces se le está generando una alta exigencia que le va a reflejar altos niveles de ansiedad y pues por ende un bajo desempeño, ¿cierto? ¿Y qué conlleva todo esto? Porque es un engranaje, bajos niveles de motivación. Agradezco me proyectes nuevamente las conclusiones. Entonces, en este caso, pues el docente entra a ser un gran influenciador y movilizador de aspectos motivacionales en el estudiante, principalmente en estos de quinto semestre, ¿cierto? Como segunda conclusión, ¿qué tenemos? Digamos que en este momento tenemos un referente de Grajales 2016. Cuando un estudiante está en procesos de educación superior, se espera que tenga unos altos niveles de autorregulación. Ya es un estudiante que está ahí porque quiere aprender, ¿cierto? Y ya es como independiente en sus procesos de aprendizaje. Inicia su proceso formativo en la universidad, puede que los niveles de autorregulación sean bajos, pero pues a medida que va avanzando y en el transcurso de los diferentes semestres, pues ya va a tener una mayor autorregulación. Entonces, sí, se nos está evidenciando que el estudiante no está teniendo una gran gerencia sobre sus procesos de aprendizaje y de motivación, pues son aspectos que debemos trabajar, ¿cierto? Finalmente, tenemos los referentes de Sarazón, Mandler y Gutiérrez y Calvo, de 1952 y 1996, donde nos hacen referencia a los altos niveles de ansiedad ante los exámenes. Vimos que en los quintos semestres este fue un factor de influencia, ¿cierto?, respecto a la autoeficacia del estudiante. En esta línea, pues, si el estudiante no se siente competente y capaz y no tiene la valencia frente a un proceso de aprendizaje, pues sus niveles de ansiedad ante los exámenes va a subir, ¿cierto? Y como lo dije hace un momento, pues sus niveles de motivación tienden a disminuir, principalmente la motivación extrínseca. Candileja Teatro dice: este es un gran espacio de admiración y trabajo, la segunda feria de investigadores del Oriente de Caldas. Andrea Mejía Duque dice: felicitaciones. Alejandra González Bedoya también dice: felicitaciones, Paola, se ve tu profesionalismo y dedicación. Juan Piz García también dice: muy bueno el evento. Carolina Santa Fe López dice: me quedé sin palabras, eres muy talentosa. Y también dice: eres una gran persona y además te gusta mucho investigar. Si alguien del público tiene una pregunta, este es el espacio, un comentario, este es el momento. Bueno, no, yo quería felicitar a Paola, ese trabajo se ve que es riguroso y muy interesante. Y quería preguntar, bueno, ¿cuál es el paso a seguir desde el SINOC para poder ir mejorando esas dinámicas que usted logró identificar ahí? O sea, ¿cómo nosotros ya como SINOC, con esta información,
podemos ir mejorando esos procesos con los estudiantes para el aprendizaje del inglés? Bueno, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por los comentarios de las personas en conexión virtual y dando respuesta a la pregunta del doctor Diego Ángelo, pues inicialmente digamos que la investigación fue enfocada desde el componente académico de inglés, ¿cierto? Pero sin duda alguna, si esto se digamos, direcciona a algo más mega, digamos, direccionado a toda la población estudiantil, pues esto desde procesos iniciales puede representar rasgos distintivos en la motivación de nuestro estudiante y tendencias entre las estrategias de aprendizaje, ¿cierto? Como lo mencioné, si yo desde el principio tengo la validez, ¿cierto? Y los datos de que mi estudiante tiene unos bajos niveles de autorregulación en su aprendizaje, pues yo como docente puedo entrar a generar estrategias de enseñanza que, digamos, direccionen hacia hacia niveles más altos de autorregulación que son esenciales, y principalmente yo como eje gerenciador de mi asignatura, pues puedo implementar, por ejemplo, respecto a las estrategias de aprendizaje, actividades que hagan que se potencien tanto los niveles de motivación como uso de determinadas estrategias, ¿cierto? ¿Eso qué conlleva? Si tengo un estudiante motivado y que está haciendo un uso adecuado de estrategias de aprendizaje y tiene altos niveles de autorregulación, pues todos los procesos de enseñanza se movilizan solitos, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Si en conjunto se trabaja en pro de estas tres componentes que sin duda alguna son una tríada esencial en los procesos de aprendizaje, pues vamos a movilizar una enseñanza y un aprendizaje mucho más significativo, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta tenemos acá por parte del público? Bueno, entonces, por favor, un aplauso para nuestra docente investigadora Paola Flores. Muchas gracias por participar de nuestro evento.